Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 22, verso 21 y 22. Dice: Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. A todos tus pastores pastoreará el viento, y tus enamorados irán en cautiverio. Entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de toda tu maldad. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Esta noche, hermanos, vamos a hablar de algo muy importante. En la Biblia, en la palabra de Dios, hermanos, está tan claro algo que es un mal común, un mal antiguo, un mal muy común, un mal de la raza humana, mal de todos nosotros. Dios, hermanos, cuando habla de los salvos, siempre habla de muy pocos. La Biblia dice: muchos son llamados, pocos escogidos. Pero hay una razón importante para que sea así. A veces la gente, hermanos, cuando no entiende la palabra de Dios, o mejor dicho, cuando no la quiere aceptar tal y como Él dice las cosas, la gente, hermanos, trata de darle otra interpretación. Yo he escuchado muchos predicadores, hermanos, que hablan de que sí, que la venida de Cristo está muy cerca y que se espera un gran avivamiento, y eso es contradictorio a lo que dice la Biblia. La Biblia no dice eso. Jesucristo dijo, hermanos, que antes de su regreso iba a haber una gran apostasía, y así lo dijo Pablo: no vendrá sin que antes, dice, venga un gran avivamiento, dijo. Venga apostasía. Y apostasía, hermanos, es la fe que se ha arruinado, es el deterioro de la fe, es la fe que se ha torcido. Apostasía es una enfermedad que no se da en el mundo, pues el mundo jamás ha tenido fe. Es mal de iglesia, es mal religioso, es mal de la iglesia. Jesucristo dijo otras palabras, dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, dijo, ¿hallará fe en la tierra? La respuesta es obvia: no va a haber fe. Y en otra ocasión le preguntaron a Jesucristo: Señor, ¿y qué señales van a haber del fin del mundo y de tu regreso? Entonces vino el Señor Jesucristo y dijo: mirad que nadie os engañe. Habló, hermano, de que iba a haber demasiado engaño antes de su regreso. Dice: se levantarán falsos profetas y a muchos se engañarán. Esas fueron palabras de la boca de Jesucristo. Nunca se habló de un gran avivamiento, ni se habló del surgimiento de muchos ministerios, ni de muchas personas, hermanos, que quieran buscar a Dios. No. Y las palabras de Jesucristo, las palabras de Pablo, las palabras, hermanos, del apóstol Pedro, y aún las palabras de los profetas del Antiguo Testamento concuerdan, pero maravillosamente. Usted puede leer Amós capítulo 8. Y dice el profeta Amós, hermanos: porque en los postreros días enviaré hambre a la tierra, dice Jehová, pero no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír, dice, palabra de Jehová, y no la hallarán. Entonces, hermanos, hablar de un avivamiento, hablar, hermano, de que antes de la venida de Cristo viene un gran derramamiento, eso, hermanos, me parece la canción de los falsos profetas de la antigüedad. Cuando Jeremías les decía: todos a cautiverio, todos los profetas decían paz, y como eran más los que decían paz y era solo uno el que decía cautiverio, entonces agarraron a Jeremías y lo querían matar, porque era el único que no se unía al coro. Y generalmente, hermanos, cuando las cosas están malas, abunda el engaño. El apóstol Pablo también dijo un día lo siguiente: en los postreros días, dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros que apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Todas las sagradas escrituras, hermanos, miren, los pasajes sobran los pasajes donde se nos advierte que los días finales, hermanos, son días donde el engaño es muy fuerte, y los que pueden detectarlo son pocos, hermanos. La mayoría de la gente no tiene colirio, porque para ver un impostor se necesita que los ojos tengan colirio. El problema es que la gente no tiene colirio porque no han ido con el que vende. Yo te aconsejo que de mí compres colirio para que veas. En medio de un tiempo, hermanos, de ceguera, donde la gente cada vez espiritualmente está ciega, y donde todo lo acepta y todo lo ve bonito, todo lo ve inofensivo, ante su propio criterio todo lo ve bien, no puede ver al diablo disfrazado. El apóstol Pablo, hermanos, dijo: no es maravilla porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Dígame, una persona, hermanos, que no tiene colirio en los ojos, ¿no puede ver al diablo disfrazado de ángel de luz? Y si el diablo se disfraza de ángel de luz, dijo Pablo, no es maravilla entonces que sus ministros se disfracen de ministros de justicia. Quiere decir, hermano, de que la multiplicación de los impostores, la multiplicación de los engaños, la falsedad del evangelio, la apostasía, hermanos, que es una enfermedad de iglesia, la tibieza de la iglesia misma, todo eso, hermanos, es parte del conjunto de características que anteceden el regreso de Jesucristo. Pero la gente lo cree así. La gente, hermanos, es muy simple y todo lo ve lindo, todo lo ve bonito. Dice, pero están hablando, pero habla de Dios. La gente, hermanos, se deja impresionar porque alguien hable de Dios. Pero el Señor Jesucristo nunca dijo que eso bastara. El Señor Jesucristo dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. El Señor Jesucristo nos enseñaba a nosotros a conocer a alguien por dentro y no solo por fuera.
Pero el Señor dijo, ¿cómo se conoce también por dentro a alguien? Dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. Lo que alguien tiene por dentro generalmente no lo va a decir, pero se echa de ver por sus efectos, por sus frutos, por sus resultados. ¿En qué se nota entonces, hermanos, lo que alguien tiene? Si alguien tiene la verdad, si alguien tiene a Dios, su testimonio, su conducta, su forma de actuar, su desempeño, sus valores, lo que él es en sí, ya fuera de iglesia, por supuesto, porque dentro de la iglesia, como explicaba el otro día, hermanos, dentro de la iglesia todos parecen ángeles. Dentro de la iglesia, hermanos, no hay que fiarse. Usted no puede fiarse de mí ni yo de usted, pero yo me comienzo a fiar de usted cuando yo oigo lo que usted hace allá afuera. Entonces me da confianza. Me da confianza cuando yo oigo lo que usted hace afuera. ¿Cómo se comporta usted después que termina el culto y comienza a hablar ahí con los hermanos? ¿Cuál es su estilo de hablado? ¿De qué habla? No sé si me entienden lo que quiero decir, hermanos. Entonces es cuando yo ya comienzo a observarlo a usted con más detenimiento, y es ahí donde usted me comienza o a convencer o a decepcionar. Pero aquí en el culto no haga usted la mejor cara, porque ahorita no estoy discerniendo nada, si usted quiere verlo así. Ahorita no me estoy fijando en nada. Aquí dentro del culto, hermanos, no se puede uno fiar en nadie. No puede uno decir, qué lindo levanta las manos aquel hermano, o qué lindo llora aquella hermana. No, hermanos, miren, eso aquí no es impresionante. Impresionamos, hermanos, cuando nosotros al salir fuera mostramos una vida piadosa, mostramos, hermanos, una vida noble, mostramos características propias del Espíritu de Dios, y nuestro testimonio, hermanos, es acorde al Espíritu de Cristo. Si eso sucede así, hermanos, vuelvo a repetir, si así es, usted es una persona bien confiable. Pero quiero hablar de algo muy importante, hermanos, porque esto es clave y determinante, hermanos, en el arruinamiento, hermanos, de la vida espiritual de muchos. Desde un principio, hermanos, ha habido una tendencia humana a no aceptar a Dios, a rechazar a Dios. Siempre lo ha habido. Por eso, hermanos, es que si nosotros empezamos a sentir ahora algo de eso, no se asuste, hermanos, porque desde un principio el hombre siempre tuvo un rechazo hacia Dios. Es muy claro. Adán y Eva, hermanos, no aceptaron a Dios como su guía. Por lo tanto, escogieron al diablo. No sé si me entienden. Eso ha sido así. Cuando Jesucristo, hermanos, estaba ahí con Barrabás y había necesidad de tomar una decisión a quién escoger, ¿a quién escogió el pueblo de Israel y todos los que estaban ahí, hermanos? A Barrabás. A todas luces, hermanos. Miren, se ve evidente, la historia así lo dice. Siempre ha habido una tendencia, hermanos, en la naturaleza humana a no aceptar el pastoreo de Dios, a no aceptar la guianza de Dios. Israel, hermanos, a todo lo largo de la historia, Israel, hermanos, mató a todititito sus profetas. No hubo un profeta que viniera a hablarles a ellos de parte de Dios a quien Israel no matara. A todos los mataron. Vino Jesucristo y ¿qué hicieron? También lo mataron. Miren, hermanos, nunca Israel aceptó a ninguno que le fuera a hablar de parte de Dios. Nunca nos gusta a nosotros, hermanos, que otro mortal nos guíe. No nos gusta. Nosotros, hermanos, rechazamos los pastores. Dios, hermanos, tal vez esto va relacionado, hermanos, con algo que sucede frecuentemente. Muchas personas, hermanos, que vienen a la iglesia o que están dentro de la iglesia o que comienzan en la iglesia, puede ser que usted ya tenga tiempo de estar en la iglesia y este tipo de pensamientos a usted lo asaltan todavía. O haya personas que son nuevas y por allá afuera viene la guerra de ese tipo. Muchas personas dicen, ustedes siguen a un hombre. Eso lo han dicho muchos hermanos como testimonio. Y como que eso nos golpea un poquito, hermanos, y nosotros como que queremos demostrar que nosotros no seguimos a ningún hombre. Como que nos cae mal, como que nos molesta pensar que nosotros, hermanos, tenemos que seguir a un hombre o que alguien nos va a guiar. Yo le voy a decir algo, hermanos. El otro día oí una persona que decía lo siguiente: no, yo voy a la iglesia, yo acepto la palabra, pero al hombre sí no lo sigo. Yo le voy a decir una cosa, hermanos. Ese tipo de planteamientos es carente de ciencia. Fíjense, hermanos, que es imposible que usted me diga que está siguiendo la verdad sin seguir a un hombre. Porque obviamente la verdad un hombre la tiene que estar diciendo, ¿o no? O la verdad suena en el aire. La verdad vino por medio de Jesucristo, dice la Biblia. ¿Y por qué no seguir a Cristo entonces si Él tiene la verdad? Es que nosotros, hermanos, vamos a seguir a un hombre porque le voy a decir algo. El mensaje y el mensajero se complementan uno a otro. No puede existir mensaje sin mensajero. Y si usted me dice a mí, hermanos, no, yo acepto el mensaje, pero al mensajero no, usted se contradice y esa es una soberbia sin fundamento. ¿Cómo no va a seguir usted al mensajero si dice la verdad? Por supuesto, hermanos, que nosotros no vamos a seguir a cualquier hombre, pero si alguien dice la verdad, ¿por qué no seguirle? O sea, ¿cuál es el choque? ¿Cuál es la confrontación? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está siendo lastimado ahí? ¿Nuestra soberbia? ¿El orgullo personal? ¿El que no queremos depender? Dios siempre envió hombres, hermanos. Lea la Biblia y usted no va a encontrar en ninguna parte de las escrituras, hermanos, que Dios dijera, bueno, estos son tan soberbios. Por ejemplo, retrocedamos un día la historia y pasémonos a los días del profeta Ezequiel. En los días del profeta Ezequiel, el pueblo era rebelde, hermanos, como nunca. Se estaba más ensoberbecido que nunca y no aceptaban a nadie. Y vino Dios y levantó al profeta Ezequiel. Pero no dijo Dios, hermanos, bueno,
como estos no quieren nada, les voy a tener que ir a hablar yo personalmente, porque estos a otro hombre no lo quieren oír, entonces voy a tener que ir yo mejor a hablarles a cada uno. Dijo Dios así. ¿En qué época de la historia, hermanos, Dios, debido a la soberbia humana, decidió ir a hablarle personalmente a cada uno para que no tuvieran rechazo a otro hombre? Nunca. Vino Dios, hermanos, y levantó al profeta Ezequiel y le dice: vas a ir a hablarle, y no te voy a mandar a hablarle a un pueblo de lengua extraña, sino a Israel te voy a mandar a hablarle. Pero son duros, le dijo. Y tú les vas a ir a hablar de mi parte, pero no te van a querer oír porque son muy rebeldes, le dijo Dios. Pero yo también te voy a dar a ti una frente rebelde, y tú no vayas a ser rebelde como ellos. Tú hazme caso y depende de mí. Y vas y les hablarás de mi parte, te oigan o no te oigan. Si te oyen o no te oyen, eso a ti no te importa. Lo que yo quiero es que tú cumplas llevándoles mi mensaje. Si ellos no te oyen, de todas maneras predícales. Lo que yo quiero es que en aquel día sepan que hubo un profeta en medio de ellos. Oiga usted, hermanos, ¿cómo piensa Dios? Dios ya sabía, hermanos. Dios conoce perfectamente la naturaleza humana. No nos gusta aceptar ser liderados. No nos gusta, hermanos, a nosotros tener que depender de un hombre. No nos gusta seguir a un líder. No nos gusta. Dios dijo: yo les enviaré pastores. Yo les pondré pastores que los apacienten conforme a ciencia. Dios, hermanos, prometió por todas las edades poner profetas, sabios, escribas. A unos van a matar, a otros van a aborrecer, a otros van a expulsar de las sinagogas, a otros los van a azotar. Jesucristo advirtió, hermanos, que siempre los instrumentos que él iba a mandar iban a ser, hermanos, afrentados. Esa es la característica, esa es la condición por si alguien quiere ser un verdadero siervo de Dios. Si alguien quiere ser un verdadero siervo de Dios, hermanos, que no piense que es para salir con la foto en el periódico. Un verdadero siervo de Dios, hermanos, tiene que prepararse para las afrentas, porque va a ser afrentado. Es rechazado. Entonces, hermanos, lo que yo quiero enseñar en esta noche es lo siguiente. Dios, hermanos, toda la vida ha levantado hombres. Nunca ha sido diferente. ¿Saben ustedes qué pasó con Moisés, hermanos? Cuando Dios levantó a Moisés. Qué hombre este Moisés, hermanos. Y dígame usted, ¿en mano de qué hombre Dios, hermanos, derramó tantas plagas e hizo esos portentos sobre una tierra de Egipto, hermanos? Haciendo caer, hermanos, grandes plagas sobre Egipto. Por mano de Moisés. Dios, hermanos, hizo señales por mano de Moisés para que el pueblo se le sujetara y se diera cuenta que Dios lo estaba respaldando. ¿Qué hizo Israel, hermanos, en el desierto? Dijeron: ¿y acaso solo Moisés es el único? Nosotros también somos santos. Y entonces dice que un día murmuraron, y fue tanta la murmuración que dice que hablaron de apedrear a Moisés, y decidieron apedrear a Aarón y a Moisés y decir: mejor designémonos nosotros un capitán y volvámonos a Egipto. Rechazaron a Moisés. Entonces, hermanos, yo lo que quiero es que vean, nunca, vuelvo a repetir, nunca ha habido, hermanos, esa docilidad de aceptar fácilmente, hermanos, el liderazgo de un hombre. Nunca la ha habido. El pueblo de Israel no lo aceptó con Moisés. No aceptaron a Jeremías, a quien mataron. No aceptaron a Isaías, a quien también mataron. A Zacarías, a quien mataron entre el templo y el altar. Nunca hubo, hermanos, un profeta, hermanos, que fuese así reconocido. Siempre fue rechazado. Porque hay una tendencia, hermanos, en el hombre, una tendencia humana a no aceptar, hermanos, todo lo que viene de Dios. Oiga lo que dijo Jesucristo: yo vengo en nombre de mi Padre y no me recibís, dijo. A todos aquellos que Dios envía, hermanos, como que hay una tendencia, hermanos, a crear un rechazo. Pero esa tendencia de rechazar, hermanos, proviene del diablo. Es trabajo satánico. Es un trabajo del enemigo. Ahora yo quiero que le ponga mucha atención a lo siguiente, hermanos. Dios, hermanos, no va a utilizar otro mecanismo. Si alguien, hermanos, dice: yo acepto la verdad, pero no acepto al hombre. Vuelvo a repetir, hermanos, la verdad no va a sonar solita en el aire. La verdad necesita una boca que la diga. ¿Y cómo va usted, hermanos, a aceptar la verdad del aire sin aceptar, hermanos, a quien la dice? Usted se contradice. No cabe duda que lo único que podemos manifestar es una soberbia horrorosa. ¿Cómo no reconocer? Oiga lo que dice la Biblia, hermanos. Todo aquel que es instruido en la palabra, dice, haga partícipe de toda cosa buena a aquel que le instruye. También dice, hermanos, los que se ocupan en dar la palabra sean tenidos en doble honra, dice. Dios hace lo que muchos no hacen. Dios le da honor a aquellos, hermanos, que sirven para entregar la verdad. Cuán hermosos son sobre los montes, dice, hermano, los pies de los que anuncian las nuevas de salvación. Si alguien lleva la verdad, hermano, y está predicando el mensaje, pero es enviado por Dios, Dios le da una honra, hermanos, que ni siquiera un mortal lo hace. Dios le da una honra muy grande, hermanos, a los instrumentos que levanta, hermanos, para que prediquen la palabra. Pero le voy a contar, hermanos, qué pasa, hermanos, y por qué la salvación se aleja de muchos. Para poder, hermanos, encontrar el camino de la salvación, usted tiene que reconocer, hermanos, a quienes Dios ha establecido. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que no lo hagan quejándose, porque no os es provechoso. Las Sagradas Escrituras, hermanos, demandan el reconocimiento de sus profetas. El Señor Jesucristo dijo: el que reciba a un profeta
por ser profeta, recompensa de profeta recibirá, dijo. Dios, hermanos, galardona a aquellos hermanos que pueden reconocer a los instrumentos que Él ha enviado. Pero yo quiero que le ponga atención a lo siguiente, porque aquí viene algo importante, hermanos. Cuando alguien, hermanos, sutilmente, solapadamente o descaradamente no quiere reconocer, hermanos, a los siervos que Dios envía, no quiere reconocer, hermanos, pero digo honestamente, con sinceridad, sin hipocresía, no quiere reconocer los instrumentos que Dios envía, le voy a contar qué hace Dios, hermanos. Se va a sorprender usted en esta noche. Cuando alguien, hermanos, no acepta y no quiere aceptar a los hombres que Dios, hermanos, ha levantado, porque si usted lee las escrituras, dice, hermanos, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Él mismo es Dios, hermanos, el que pone sus instrumentos y dice: estos son mis instrumentos, aquí los voy a poner. Si uno rechaza un instrumento que Dios pone, no rechaza al hombre, sino rechaza a aquel que administra la casa, y es Dios quien ha puesto las cosas como Él quiere. Han habido casos aquí en la iglesia, no le digo, hermanos, que sean muy frecuentes, pero sí han habido casos de algunas personas, hermanos, que son muy educados y lo respetan a uno, pero lo respetan como hombre, como ciudadano quizás de Guatemala, como persona, como un vecino, pero no que lo reconozcan a uno como un pastor, porque eso es algo muy diferente, hermanos. El reconocimiento a un ministerio, hermanos, es algo muy diferente. Muchos hermanos pueden ser muy educados y lo saludan a uno, ¿qué tal, hermano? Dios le bendiga, pero reconocer, hermanos, un pastoreo es otra cosa muy diferente, y ya voy a hablar de eso. Pero quiero contarles qué pasa cuando alguien, hermanos, no reconoce, hermanos, el orden establecido por Dios, cuando alguien no reconoce las autoridades. Hago muchos paréntesis, hermanos, porque me interesa fortalecer mucho la enseñanza con pasajes de la Biblia. Dice, hermanos, en el libro de Romanos capítulo 13: sométase toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad sino las establecidas por Dios. Y quien rechaza la autoridad, ¿qué dice? A lo establecido por Dios rechaza, y quien rechaza se acarrea condenación. La palabra de Dios, hermanos, dice que hay condenación para quien rechaza a la autoridad que Dios ha establecido. Pero le voy a contar qué hace Dios, hermanos. Cuando alguien, hermano, rechaza la autoridad que Dios ha establecido y es rebelde, hermanos, rechaza ser pastoreado, Dios no lo obliga. Dios no lo obliga, hermanos, pero es entonces donde entra en escena el diablo. Entonces, hermanos, viene y aquella persona comienza a ser pastoreada por el aire. Oiga esto, comienza a ser pastoreada por el aire. Y ya van a ver, lo voy a leer en la Biblia. Eso es muy impresionante, hermanos. Cuando una persona rechaza, hermanos, el pastoreo de alguien, supónganse, hermanos, que una persona sea tan soberbia y en su criterio dice: yo no sigo a ningún hombre. Está bien. Entonces él piensa que se va a autodeterminar. Él piensa que él solo se va a autopastorear. Él piensa que él solo se va a autodirigir. No va a suceder así. Eso cree él. Lo que sucede, hermanos, se lo va a comenzar a pastorear el aire. Y oiga esa expresión, porque lo que estoy diciendo lo vamos a fundamentar en las escrituras. Aquella persona comienza a ser pastoreada por el viento. Ya voy a explicar quién es el viento en este caso. El viento, hermanos, es Satanás. La Biblia le llama al diablo, hermanos, el espíritu de la potestad del aire. El espíritu dice que ahora opera en los hijos de desobediencia. Póngale mucha atención. Cuando una persona, hermano, rechaza a los que Dios envía, cuando alguien rechaza, hermanos, lo establecido por Dios, y usted dice: no, yo lo que pasa es que, como dijo un día una persona, dijo: mire, yo oigo todo lo que el hermano Héctor dice, pero también hay que tener en cuenta que él puede estar diciendo muchas cosas malas porque es humano. Dijo, a saber desde qué punto de vista lo calificó él, ¿verdad? Pero él dijo así, estaba aconsejando a su hijo: oílo, pero no hagas todo lo que él dice. Hermanos, en el momento en que una persona actúa así, no solo es malicioso, sino que en el fondo está rechazando. Porque le voy a contar algo, hermanos. La Biblia, la palabra de Dios dice lo siguiente: el día, hermanos, que Dios da un ministerio, un don, es perfecto. Así dice la Biblia. Le digo lo que dice las escrituras. Si un don es de Dios, tiene que ser perfecto. Usted no puede decir: bueno, hay que agarrar esto pero dejar aquello. Usted oiga al profeta Isaías y todos sus oráculos, créalo todo, porque todo viene de Dios. Porque no puede una fuente producir agua amarga y agua dulce. O no, vea que así dice la Biblia. O hacer del árbol bueno y todo su fruto bueno, o el árbol malo y todo su fruto malo. Pero no puede ser, hermanos, que un árbol dé buenos frutos. Imagínense, hermanos, que nosotros tenemos una viña y resulta, hermanos, que usted dice: qué raro, porque esta viña, la mitad de las uvas me las da agrias y la mitad me las da bien dulces. Es absurdo, eso no se puede dar. O son dulces todas o son agrias todas, pero no pueden ser dulces y agrias. No puede darse eso, a menos que los hombres hayan hecho algo descabellado ahora con cuestiones transgénicas. Pero estamos hablando de lo natural. No puede, hermanos, una vid estar dando, hermanos, uvas agrias y uvas dulces a la vez, o uvas agrias o uvas dulces. Así dijo Jesucristo: no puede el buen árbol dar malos frutos.
Esas son palabras de la boca de Jesucristo. Si el Señor Jesucristo, hermanos, da un don, un ministerio, obviamente, hermanos, se trata de un buen árbol y no es de desechar nada. Porque si usted me dice a mí, hay que desechar esto y aquello, entonces usted está admitiendo que eso no es una cosa de Dios, es falso. Al diablo, hermanos, se le conoce como un árbol mixto, un árbol engañoso, porque dice que es árbol de ciencia, de bien y de mal. En el diablo sí, hermanos, hay ese tipo de confusiones. Y si usted dice, yo voy a ir a la iglesia, pero voy a recibir lo bueno, pero de las cosas malas que ahí tienen, mejor no. Entonces usted está admitiendo que la obra es del diablo, porque usted está diciendo que ahí sale bien y sale mal. ¿Ya me entienden, hermanos? Pero si nosotros vamos a seguir un camino, debemos de estar convencidos, hermanos, si es la verdad, debemos de estar convencidos de que todo debe ser bueno. Todo. Porque todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pero quiero continuar con esto, hermano. No me iba a detener en ese aspecto, solo era un comentario. Cuando alguien, hermanos, vuelvo a repetir, rechaza, hermanos, el ser guiado de acuerdo, hermanos, a la autoridad establecida por Dios, entonces, hermanos, Dios no le obliga. Nadie va a ser obligado, hermanos, a que crea si no quiere creer, o a que se sujete si no se quiere sujetar, o a que reconozca una autoridad si no la quiere reconocer. No puede ser nunca forzado nadie a eso. No se le puede obligar, no se le puede forzar, no se puede utilizar, hermanos, ningún mecanismo de coerción para que aquella persona venga y reconozca, como un día dijo cierto pastor: mire, si usted se va de aquí, ahí va a haber la maldición que le espera. No, tampoco, ¿verdad? Nosotros no vamos a hacer eso. Porque, hermanos, eso es como quien dice intimidando para que estén allá a la fuerza. No. Dios no hace eso. Pero lo que yo sí quiero que quede claro es lo siguiente, hermanos. Cuando alguien no reconoce la autoridad que ha establecido Dios, no hablo, hermanos, de las autoridades establecidas por hombres. En esta época, hermanos, se levantan muchos pastores que los levantan los hombres, o que se levantan a sí mismos. Estoy hablando, hermanos, de un ministerio verdadero. Si nosotros, hermanos, encontramos un ministerio verdadero, tenemos que reconocer que viene de Dios por las señales que deben de concordar. Por eso es el camino de Dios, es muy inteligente. Pero cuando alguien no reconoce, hermanos, el ministerio que Dios ha levantado, la autoridad que Dios ha levantado, entonces, hermanos, esta persona, hermanos, Dios la deja. Y el viento va a comenzar a pastorearle, el viento le va a comenzar a dirigir. El viento, hermanos, es el diablo. Y quiero que le vuelva a poner atención al pasaje que leíamos. Estamos en Jeremías 22. Leo desde el verso 21. Dice, hermanos: te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Le está hablando Dios a Israel. Dijiste, no oiré. La tendencia a la rebeldía, hermanos, como les decía, que Israel siempre tuvo, aquí otra vez ya se manifiesta en los días del profeta Jeremías. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Oiga cómo le habla Dios a Israel, hermanos. Nunca oíste mi voz. A todos tus pastores, ¿qué dice? Oiga, ¿quién los va a pastorear? El viento. Los va a pastorear el viento. Y dice: y tus enamorados irán en cautiverio. Entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de toda tu maldad. El resultado de alguien, hermanos, que no reconoce, hermanos, de veras de corazón. Porque, hermanos, Dios pone como una condición. Oiga esto, hermanos. Le voy a contar algo muy importante para que vean ustedes cómo es la cosa en el reino de Dios, hermanos. Tal vez si esto choca con ustedes, pues hombre, no por eso yo puedo dejar de predicar esto, y esto es importante. No nos gusta, vuelvo a repetir, hermanos, aceptar el liderazgo de un hombre. No nos gusta nosotros reconocer a un pastor. No nos gusta reconocer nosotros, hermanos, a alguien que nos tenga que enseñar, a alguien que nos tenga que guiar. Eso como que choca, hermanos, en cierto modo con nuestra forma de ser. El día, hermanos, que Dios llamó al apóstol Pablo, le voy a contar que el apóstol Pablo, hermanos, era todo un líder. Era joven, hermanos, pero era un fariseo de fariseos. Ya se imaginan la soberbia horrorosa que se andaba cargando este hombre. Y el Señor le dijo, hermanos: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Era rebelde, hermanos. Y Pablo era un rebelde. Perseguía a los hermanos, a pesar de ser joven, porque dice que cuando mataron a Esteban, la ropa de Esteban la pusieron a los pies de un joven llamado Saulo. Era joven, hermanos. Y para ser joven, hermanos, tenía una madera para ser líder, hermanos. Pero miren, increíble. A tal grado, hermanos, que él se llama fariseo de fariseos. Si los fariseos, hermanos, le ponían el dedo a la gente, él le ponía el dedo a los fariseos. Imagínense, hermanos, ya se imaginan. Era terrible. Era todo un líder, hermanos, joven, pero tenía un liderazgo tremendo. Dios, hermanos, entonces lo llama, porque Dios, hermanos, lo ha escogido, rumbo a Damasco, persiguiendo a la iglesia y respirando amenazas de muerte, dice. Era violento, hermanos, era muy impulsivo. Viene el Señor, ustedes saben la historia, se le aparece en el camino, hermanos, se cae del caballo. Viene una visión y se le aparece Jesucristo y le habla. Y resulta, hermanos, que Pablo no era tan duro que se diga, hermanos. Lo que estaba era engañado por Satanás. Pero cuando él cae al suelo y Dios le habla, hermanos, miren, su corazón se enternece de qué manera. Pero saben, hermanos, que quiero que usted le ponga mucha atención. Cuando cayó al suelo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y le habla el Señor. Entonces, mis hermanos, que viene Pablo y se humilla y se quebranta. Y oiga esto, hermanos. Viene y le dice a Jesús: Señor, le dice, ¿qué quieres que yo haga? Sabía que para algo lo estaba llamando. Lo que muy pocos entienden cuando llegan a la iglesia.
Porque si usted viene a la iglesia, sepa que si el Señor lo trajo porque quiere que haga algo. Muchos llegan a la iglesia y piensan que es para pedir algún favor. No, hombre, es para hacer algo. Y yo no sé si usted lo está haciendo. Si usted no lo hace, allá usted. Pero a los que Dios llama es para que hagan algo. Y viene el Señor, hermanos, y le dice a Pablo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, oigan esto, hermanos. No dijo Jesús: bueno, siéntate un rato ahí, ahorita te voy a explicar qué es todo lo que yo quiero que tú hagas. No hizo eso Jesús, sino que vino Jesús, hermanos, y le dijo: vas a ir a Damasco, y ahí tengo yo un pastor llamado Ananías. Dios lo mandó a que reconociera a un hombre. ¿Qué le parece? Lo mandó a que se fuera a sujetar a un hombre. Allá tengo yo un hombre, allá hay un pastor que se llama Ananías. Él te dirá qué es todo lo que tienes que hacer, le dijo Dios. Imagínense, hermanos, que él que bien le hubiera caído a la soberbia de Pablo, hermanos, que Dios ahí mismo le estuviera dando instrucciones. A mí el Señor directamente me dijo todo lo que había que hacer. No había lugar para la soberbia, hermanos. Dios lo mandó y lo mandó a que fuera a reconocer a un hombre, a un pastor de Damasco llamado Ananías. Y de una vez, hermanos, el Señor le dio revelación a Ananías, y Ananías ya sabía. Y cuando llegó Saulo, hermanos, iba ciego porque a tientas llegó ahí a Damasco. Y ahí, hermanos, encontró al pastor. Vino Ananías, hermanos, y le comenzó a dar el mensaje. ¿Y qué puedo hacer ahora? Y bueno, bautízate, le dice. Tienes que bautizarte para el perdón de tus pecados. Y comienza Ananías, hermanos, a instruirlo y a dirigirlo. Y le voy a contar algo, hermanos. Después de eso, dicen las Sagradas Escrituras que Pablo, hermanos, estaba sujeto en la iglesia de Antioquía. Ahí estuvo Pablo sujeto a un pastoreo. Y ahí estuvo, hermanos, hasta que el Espíritu Santo habló y dijo: apártame y a Bernabé y a Saulo para este ministerio. Y la autoridad de la iglesia le impusieron manos y los enviaron a predicar. Pablo no se envió solito. Ahora hay muchos evangelistas, hermanos, que solo se mandan. Nunca un evangelista verdadero, hermanos, se mandará solo. Tiene que tener una iglesia y una revelación, una profecía. Un Dios, hermanos, que edifique su casa, que tome las decisiones y que envíe. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Dice el libro de Romanos, ¿verdad? Muchos predican sin ser enviados. Lo mismo que pasó en los días de Jeremías. El profeta Jeremías le decía así a los falsos profetas: ellos corren, pero yo no los envié, dice. Oiga, hermanos, los falsos profetas corrían y hacían un montón de obra de proselitismo, y dice: yo no los he enviado, dice Dios. Lo mismo dijo Jesucristo a los fariseos: ay de vosotros, fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y una vez que lo ganan, lo convierten en 2 veces hijos del infierno. ¿Por qué? Muy trabajadores los fariseos, muy activistas, si ustedes quieren, muy activos, mucho movimiento, son muy trabajadores, pero para volver a una persona 2 veces hija del infierno, no para salvarlos. Hay que entender, hermanos, cuando Dios es el que envía y cuando es el hombre quien se autoenvía. Entonces, hermanos, a estas alturas hay mucha gente que se autoenvía, o muchos que se levantan a sí mismos. Pero Pablo, hermanos, entendió muy bien aquel orden, reconoció al pastor de la iglesia de Damasco, estuvo sujeto a la iglesia de Antioquía y tuvo una dependencia total de la autoridad de la iglesia. Yo quiero que me oigan, hermanos. Cuando alguien no acepta una autoridad, porque, hermanos, en los postreros días las profecías son tremendas, hermanos. La Biblia habla, hermanos, de que en estos postreros días dice que iba a haber un rechazo a la autoridad. Dice, hermanos, que hay muchos que iban a rechazar la autoridad y el señorío. Dice que iban a hablar mal de las potestades superiores. Eso está escrito, lo profetizó Judas, lo profetizó Pedro, que iba a haber una tendencia a rechazar autoridad. Y vayan a ver ustedes, hermanos, si pasa en el mundo. Ahora la gente no acepta autoridad de nada. La gente se burla de la autoridad. Y, hermanos, y si eso está pasando en el mundo, ya se imaginan ustedes, hermanos, cómo se ha filtrado toda esa tendencia dentro de la misma iglesia o en las conciencias humanas. Hay una tendencia, hermanos, a no aceptar autoridad. Así que, hermanos, si desde el principio Adán y Eva no aceptaron la autoridad de Dios y fueron a caer sin quererlo, hermanos, a ser víctimas del pastoreo del diablo, lo mismo está pasando hoy, y hoy más que nunca, hermanos. Israel, hermanos, cuando rechazaban a los profetas, Dios, hermanos, los dejó para que el viento los pastoreara. El viento es Satanás. ¿Saben ustedes, hermanos, por qué dice la Biblia el viento, el aire? Porque cuando una persona, hermano, no acepta la autoridad y él dice: no, yo solito, yo leo la Biblia yo solito, eso es lo que él cree. Lo que pasa, hermanos, es que cuando alguien no reconoce la autoridad, Dios se retira de su vida. Y esta persona, con todo y sus lindos razonamientos, está siendo ministrado, hermanos, por una fuerza extraña. Él no la ve, él piensa que él es el mismo quien se está dirigiendo. Lo que no sucede es que es el viento quien está allí. Lo que no se da cuenta es que es el aire, es Satanás. Él es un espíritu. El diablo, hermanos, no se le va a presentar así físicamente. No. Él puede filtrarse, hermanos, y opera a través de sus propios pensamientos. Usted dice: yo tuve una buena idea. Eso cree usted. Lo que usted no sabe es quién se la puso ahí. No sé si me entienden, hermanos. Cuando una persona, hermanos, comienza a ser dirigida por el viento, ella cree que tiene bonitas ideas o que tiene bonitas ocurrencias. Lo que no sabe es quién trabaja y quién se filtra ahí
porque el diablo, hermanos, puede filtrarse ahí. Eso está, hermanos, como aquellas personas que dicen que ven la Llorona, que miran el Cadejo. ¿Saben ustedes qué es eso? Los espantos no existen. Eso es mentira. Eso es el producto de una alucinación, hermanos, que el diablo opera a través de los demonios que entran en la persona. El diablo, hermanos, pone un espíritu malo dentro de la persona y el espíritu malo transmite una imagen que no es verdad, pero que solo la ve a través de un espíritu malo que lo está poseyendo. Y transmite, hermanos, una idea mentirosa a su cabeza. Eso no es cierto. Jesucristo, hermanos, fue muy claro en decir que eso no es verdad. Esas cosas no pueden existir. La Biblia dice que el diablo es mentiroso y padre de mentira. Todo lo que viene del diablo es mentira, pues. Todo es falso. Pero una persona, hermanos, puede ver cosas, hermanos, cuando está afuera, cuando es rebelde, cuando es pecador, cuando los espíritus malos lo toman. Entonces ve cosas, pero que son mentirosas. No existen sino solo dentro de su cabeza, que son ideas que transmiten los demonios a su propia mente, pero que no son reales. Le puedo contar muchos testimonios, pero no viene el caso. Pero a lo que yo voy, hermanos, es que cuando una persona es rebelde y no reconoce una autoridad, entonces inmediatamente, hermanos, viene Satanás y comienza a filtrarse, y el diablo puede intervenir sus sueños, su mente, sus pensamientos, sus ideas, sus ocurrencias y muchas cosas. El diablo puede meterse aquí y manejar muchas cosas dentro de una cabeza, hermanos, que no tiene gobierno. Cuando alguien, hermanos, no acepta autoridad, entonces el viento comienza a pastorearlo, y aquella persona piensa, hermanos, que es tan inteligente. Asimismo se alaba por sus ideas. Lo que no se da cuenta, hermano, lo que no sabe es quién lo está empujando. De repente comienza a sentir grandes debilidades y es arrastrado hacia el pecado. Con todo y sus brillantes ideas y su gran espíritu de autodeterminación, su autopastoreo, comienzan, hermanos, a ser víctimas de una intervención de Satanás fuerte, a tal grado que poco a poco comienzan a ser víctimas de un espíritu de error. Veámoslo, sigamos leyendo, hermanos. Pásese ahora, estamos en Oseas, capítulo 4, verso 16. Póngale sentido, hermanos, porque ustedes se van a dar cuenta que esta doctrina se repite una y otra vez. Miren cómo dice la palabra de Dios ahí, hermanos. Dice: porque como novilla indómita se apartó Israel, los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugares espaciosos. Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió. Fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas, y de sus sacrificios serán avergonzados. Póngale mucha atención a este pasaje, hermanos. Fíjense, hermanos, que viene Dios y dice, compara a Israel como una novilla indómita. ¿Saben, hermanos, qué quiere decir indómito? Que no se deja domar, que no acepta nada, que no acepta autoridad, que no acepta ser sujetado. Viene Dios, hermanos, y le está comparando a Israel con una novilla indómita. Y dice el Señor: porque como novilla indómita se apartó Israel. En otras palabras, no actuaron como ovejas, porque debieron haber actuado como ovejas. Entonces pregunta el Señor, hermanos, dice la palabra: los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso. El Señor los quisiera apacentar como a corderos, pero como ellos están actuando como novillas. No sé si me entienden, hermanos. ¿Cómo los va a pastorear Dios? En otras palabras, hermanos, ¿cómo va a tratar Dios como cordero a alguien que está dando coces? ¿Cómo va a tratar Dios como oveja a alguien que está dando patadas? ¿Cómo es que Dios, hermanos, va a tratar con consideraciones o llevándole pastos a un soberbio que acornea, que brinca, que se revuelca, que hace lo que no debe de hacer? ¿Cómo va a tratar el Señor como oveja? Entonces aquí la pregunta es esta: si Israel se está portando como una novilla indómita, entonces pregunta Dios: ¿los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso? Sigue diciendo: Efraín es dado a los ídolos. Siempre se está refiriendo a Israel, hermanos. Dice: es dado a ídolos. Ahí está lo indómito, ¿verdad? Ahora ya está llevándolo a lo práctico. Ya explica claramente en qué consiste el espíritu indómito. Israel es dado a ídolos, muchos ídolos. Déjalo. Oiga, hermanos, ¿qué le dijo Dios al profeta Oseas? Déjalo. Como quien dice: ellos son necios y quieren tener ídolos. Déjalo, déjalo. Como quien dice: no podemos obligarlo a que deje sus ídolos y que venga a hacer una cara aquí de que van a seguir solo a Dios y lo van a hacer a la fuerza. Mejor, si quieren tener ídolos, déjalo. Pero fíjense, hermanos, cómo dice Dios: Efraín es dado a ídolos, déjalo, le dice Dios a Oseas. Su bebida se corrompió. Como quien dice: ellos ya están ebrios, ya están borrachos, ya no atinan, ya perdieron el control. ¿Por qué? Porque su mente ya no está gobernada por la razón, ya no están gobernados por la sabiduría. Entonces dice el Señor: su bebida se corrompió. Fornicaron sin cesar, ya se entregaron al pecado. Esto ya no controlan, ya ni sienten que hacen mal. Están haciendo ya varias cosas malas y ya no reparan en que es malo. Dice: fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. Y oiga esta expresión, hermanos: el viento, dice,
los ató en sus alas. Otra vez utiliza la expresión. ¿Quién es el viento? ¿Quién es el viento? Satanás, hermanos, es el diablo. El viento los ató. Estos hermanos no aceptaron el pastoreo de Dios, que estaba Dios utilizando a través del profeta Oseas. Entonces viene Dios y les dice, hermanos, el viento los ató en sus alas, y dice, y de sus sacrificios serán avergonzados. Sus sacrificios son sus cultos. Van a ser avergonzados de sus cultos. Dios, hermano, le advierte a Israel. Y hermanos, Israel tuvo que pagar caro. Miren, hermanos, no podemos entrar en detalles de esta historia, pero Israel, hermanos, cada cosa de esta las tuvo que pagar caro. Y hasta el día de hoy le va duro a Israel, hermanos, hasta la fecha. Israel tuvo que pagar caro su tendencia, hermanos, a no aceptar el gobierno de Dios, a no aceptar ser dirigidos por Dios. Entonces, hermanos, aquí utiliza otra vez la misma expresión que utiliza Jeremías. Allá en el libro de Jeremías dice, hermanos, a sus pastores los apacentará el viento. Y aquí dice el Señor, el viento los ató en sus alas. Pásese al capítulo 12, siempre de Oseas. Miren, hermanos, que dice en el verso 1. Efraín, ¿qué dice? Se apacienta de viento. Allá dice que los ató el viento. Aquí dice, Efraín se apacienta de viento. Porque le voy a decir algo, hermanos. Si usted me dice a mí, yo no sigo a un hombre, yo me sigo solito yo miro solo a Cristo. Pablo decía, hermanos, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Hay idolatría, hermanos. Pablo fomenta la idolatría porque está diciendo de que hagan idolatría de él, porque está diciendo sean imitadores de mí. No, porque también en otra parte dice el apóstol Pablo así, hermanos, sean imitadores de mí y también imiten a los que así se conducen, dice. No sé si me entiende. No está diciendo Pablo, síganme solo a mí. No, pero también sigan a los que se conducen como yo. Síganlos, imítenlos a ellos. ¿Hay algún problema? El único problema es la soberbia. Cuando nosotros no admitimos, hermanos, ser dirigidos por nadie, o la guianza que usted, hermanos, acepta, hermanos, es teórica o es más que todo así técnica. Usted sabe, bueno, como hay en la iglesia dicen que hay que consultar, pues hay que consultar, ¿va? Solo para no ofenderles. Un día sí una persona me dijo así. Aquí venía a la iglesia una persona que su esposa, estuvieron algún tiempo aquí en la iglesia, pero a ella le gustaba usar pantalones. Aquí cuando venía a la iglesia no los usaba, pero allá afuera todo el tiempo andaba en pantalones la señora. Y resulta que algunos hermanos que lo vieron por ahí en la calle le dijeron, mire, ¿por qué su esposa? Y le hicieron varios comentarios. Entonces él, por tanto comentario que le hicieron algunos hermanos por ahí que ya la habían visto a su esposa en pantalones, un día decidió venir a hablar conmigo y me dijo, fíjese, hermano, que yo quería hablar con usted porque fíjese que pues algunos hermanos han visto a mi esposa por allá. Y mire, pues los pantalones que ella se ponen no son de hombre, son de mujer, me decía. Y yo pues en lo personal, yo no creo que sea malo, pero yo sí quiero pues respetar las disposiciones de la iglesia. Entonces yo le estoy diciendo a ella que mejor ya no los use. No sé si me entienden. No, déjelo que los siga usando, le dije yo. Porque viene aquí, hermanos, a decir como quien dice, esa es una obediencia técnica, ¿eh? Como aquí en la iglesia se dice, entonces yo respeto a la iglesia. Como que dice, aunque yo en mi forma de pensar yo creo distinto, pero yo voy a respetar las disposiciones de la iglesia. Como que si tanto quiere uno eso, hermanos, ya a nosotros que nos importa. Si usted quiere que ande desnuda, si quiere en la calle, eso no es problema nuestro. No sé si me entienden. Nosotros vamos a predicar la verdad. El que la quiere aceptar, que la acepte, hermanos, de voluntariamente y de corazón. El que no tiene ningún problema, no tiene por qué obedecer técnicamente a la iglesia. No sé si me entienden, hermanos. Jesús, ¿saben qué dijo Jesús, hermanos? Dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. ¿Y qué le importa al Señor la boca? Si dice el Señor, hijo mío, dame hoy tu corazón, dice el Señor. Si lo importante es el corazón de una persona, no su boca. Puede hacer entonces, hermanos, que alguien tenga obediencias. Hay muchos que son muy educados, hermanos, y tienen una obediencia religiosa, una obediencia técnica. Están obedeciendo, hermanos, así con mucho ingenio, con mucha idea. Obedecen, hermanos, pero no con el corazón. Obedecen, hermanos, nada más con tacto, con inteligencia, con listura. Eso está, hermanos, como aquel que se le exhorta aquí en la iglesia y sabe que el camino es humillarse. Entonces, bueno, hay que ir a humillarse porque así se enseña ahí en la iglesia. Ya se sabe toda la treta, ¿va? Ya se sabe todo el procedimiento, pero no lo está haciendo de corazón. O eso está, hermanos, como aquel tipo de personas que ya sabe que si uno ofende, pues hay que pedir perdón. Entonces, eso es técnico. Y las personas llegan, hermanos, y dicen, bueno, sí, reconozco que ofendí, entonces pido perdón. Pero yo le voy a decir, hermanos, que cualquiera que falla, cualquiera que comete un pecado, cualquiera que comete un agravio, alguna afrenta, algún error y pide perdón, no piensen ustedes, hermanos, que esa es la palabra mágica y con eso ya se borró todo. No, le voy a contar qué fue lo que dijo Juan el Bautista, hermanos. Porque la gente llegaba y pensaba que solo con bautizarse en el agua, ahí en el agüita se quedó el pecado y ahí estuvo todo. Juan el Bautista, hermanos, a la gente que salía del agua, generación de víbora, les decía, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Entonces les dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Como quien dice, no van a creer que solo por pedir perdón ya estuvo todo. Pues no,
Ahora hagan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, ¿en qué se nota que alguien sí pidió perdón de verdad? En que va a hacer frutos dignos de un arrepentimiento verdadero. Pero ¿qué tal, hermanos, que alguien piensa que solo porque dijo perdón, bueno, disculpen, y borrón y cuenta nueva? No, hermanos, eso no se cree. Así que, hermanos, no nos vayamos a volver tan listos nosotros, hermanos, que usted ya comete un montón de errores y cada ratito pide perdón y usted piensa que usted ahí de un plumazo ya borró todo. No, hermanos, no es así. No es porque usted diga perdón y usted diga, usted ya técnicamente aquí ya lo borré todo. No, las Sagradas Escrituras dicen, haced frutos dignos de un arrepentimiento que convenza a Dios. Porque solo los frutos de arrepentimiento convencen a Dios, no lo que uno diga perdón. Si perdón cualquiera dice. Pero ¿quién hace frutos dignos de arrepentimiento? El que está arrepentido de corazón. ¿Ya? Solo cuando alguien está arrepentido de corazón, entonces hace frutos dignos de arrepentimiento. Y dejen de estar diciendo dentro de ustedes, descendientes de Abraham somos. Es que era tremendo Juan el Bautista, hermanos. Como que dice, y no me van a venir ustedes aquí con el cuento de que somos hijos de Abraham. Porque yo les digo a ustedes, les dijo, que Dios le puede levantar hijos a Abraham de las piedras, no necesita de ustedes. Oiga, ¿cómo hablaba Juan el Bautista, hermanos? Muy duro. Si muchos evangélicos hubieran estado en esos días, hermanos, se van. Porque hoy, hermanos, solo se predica un poco fuerte la palabra y a muchos no les gusta ya. Ahora todos quieren el mensaje del amor. Ay, no, mejor que vamos a buscar una iglesia donde el hermano hable más suave, donde hable de amor. Un día vino una señora aquí y no le gustó el mensaje y le dice a una hermana cometió un error, ¿verdad? Eso nunca se pregunta, pero una hermana le pregunta, ¿y qué tal le pareció? Le dijo, no, hombre, eso no se pregunta. Si no, nosotros no predicamos para que le parezca bien o mal a la gente, predicamos porque es la verdad, punto, le guste o no guste. Pero la hermana cometió un error y le pregunta a la señora, ¿y qué tal le pareció? Pues mire, se nota que el hermanito, así como hablan algunos, ¿no? Se nota que el hermanito tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios, nada más que no tiene amor, le dijo. ¿Y por qué dice usted que no tiene amor? Le dijo la hermana. Es que habla muy duro, dijo. Y entonces la hermana me lo estaba contando, habla muy duro, dice. En cambio, vieron en mi iglesia, el hermanito, el pastor, después de que predica, viene y nos da un abrazo, y a veces nos da un beso en la frente o en la mejilla. Estaba esperando seguramente eso, pero como no se dio, entonces dice que aquí en la iglesia no hay amor. La Biblia no dice que el amor se mida por eso. El amor se mide por los hechos. Si alguien piensa en el pobre, tiene amor. Si alguien ayuda a los necesitados, tiene amor. Si alguien va por las aldeas para llevar el mensaje de Cristo a las personas, tiene amor. ¿O no? Aunque no diga mieles, aunque no declame poemas, aunque no ande besando a la gente. El amor no se mide por besos, no se mide porque diga yo te amo. El amor no son palabras, el amor son hechos. Entonces fíjense bien lo que pasa, hermanos. Pero cuando alguien ya no acepta la autoridad de la palabra, entonces ¿quién lo va a pastorear, hermanos? El viento. El viento Satanás, aquella persona, hermanos, con sus famosas ideas propias, con su espíritu de autodeterminación, con su espíritu de autoguianza, él no acepta ser guiado, no acepta ser conducido. Cuando alguien, hermano, no reconoce una autoridad, hermanos, tampoco no vaya a pensar usted que con que usted me venga aquí a pedir una cita, hermano. Mire, yo sinceramente quiero decir que yo sí reconozco su autoridad. No me lo diga. No me lo diga porque si usted la reconoce o no, se echa de ver, no porque me lo diga. Así como el perdón se echa de ver por sus frutos, el reconocimiento de una autoridad, que no soy yo solo aquí en la iglesia, hermanos, la autoridad no soy yo solo aquí en la iglesia, son los ancianos de la iglesia, los diáconos de la iglesia son parte de esa autoridad, ¿me entienden, hermanos? Aquí hay una autoridad que Dios ha establecido, pero no es absolutamente el pastor. Los siervos que Dios ha levantado dentro de la iglesia es parte de esa autoridad que Dios ha levantado. De manera, hermanos, de que cuando alguien reconoce la autoridad, no es porque usted venga y me diga, mi hermano, yo sí reconozco su autoridad, no me lo diga. Pero si usted la reconoce, hermanos, se echa de ver. ¿Y cómo no lo voy a notar yo? Todo el mundo se lo echa de ver. Así que el reconocimiento de autoridad, hermanos, no puede ser forzado, no se puede obligar. Lo que sí es seguro, hermanos, es que cuando alguien no reconoce autoridad porque tiene sus propias formas de pensar o sus ideas muy particulares, la Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión, ni te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. El necio, dice, en su propia opinión, es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Oiga lo que dice la Biblia, hermanos. Quiere decir, hermanos, de que cuando alguien no acepta ser dirigido, enseñado, hace un papel de necio. Y si piensa que se puede autodeterminar porque es muy inteligente, porque cree que su capacidad de raciocinio es muy elevado o su coeficiente de inteligencia es superior a la tasa normal, y piensa, hermanos, que tiene una gran listura, podría ser en cuestiones del mundo, pero en cuestiones espirituales somos tontos, hermanos, porque las cosas del espíritu, hermanos, se tienen que ver bajo el cristal de Dios.
Esas cosas solo se pueden ver bajo la unción del Espíritu Santo, hermanos. Y puede hacer que Dios, hermanos, levante y ponga enfrente de nosotros a las personas más sencillas que usted no se imagine. Y Dios, hermanos, da revelación. ¿Por qué cree usted, hermanos, que Dios la gran revelación de todos los tiempos del Evangelio, buscó a las personas más sencillas de Israel? Sí, por eso es que los líderes no querían a los apóstoles, porque eran del vulgo. Los tenían como cualquieritas, hermanos. Ahí viene. Al final del día sábado, hermanos, allá venía Jesús, hermanos, entrando con 11 pelados, hermanos, si usted quiere decirlo así. Venían, hermanos, de las aldeas, sudados. Y aquellos, hermanos, sí, ¿y cómo dice que viene de Dios? Y miren, nada más con quienes se junta. No aceptaban a Jesucristo, hermanos, porque el Señor se buscó a unos celotes, a unos cobradores de impuestos, a otros pescadores, a gente así del vulgo, a gente sencilla. Y el Señor venía de las aldeas, hermanos, sudando, llenos de polvo. Ya se imagina cómo iban esos pies, hermanos, empolvorientos, hermanos, porque ellos venían, hermanos, de recibir la gran revelación de Dios. Y ahí estaban, hermanos, caminando por las aldeas de esta tierra, los pilares de la iglesia en todo el mundo, hermanos. ¿Qué le parece? Cuán preciosos son esos pies empolvados, hermanos, miren, de pescadores, de cobradores de impuestos, que Dios los estaba convirtiendo, hermanos, en las columnas de la iglesia. ¿Qué le parece, hermanos? Y ahí estaban, hermanos, por las aldeas. Pero si usted hubiera vivido en sus días, quién sabe si usted hubiera reconocido esa autoridad. Peor, hermanos, con las brillantes ideas que hoy tenemos nosotros, ¿verdad?, que somos tan listos. No fácilmente aceptamos la autoridad. Muy bien. Cuando alguien, hermano, no acepta la autoridad, el viento comienza a trabajar, el viento comienza a operar. El diablo sabe cómo filtrarse, hermanos, en la mente de aquellos que dicen: yo voy a ser autodidacta, yo me voy a autodeterminar, me voy a autopastorear, me voy a dirigir a mí mismo. Yo para eso tengo Biblia en mi casa, para eso tengo ahí mi concordancia, mi enciclopedia bíblica, ahí tengo yo mis teologías sistemáticas, ahí tengo yo mis apuntes, y yo, no hay problema. Hágalo. Lo que le va a decir a usted la verdad va a ser el tiempo, cuando usted descubra quién le estaba conduciendo. Pero quiero que lo leamos, hermanos. Ahora trasladémonos al Nuevo Testamento. Vean ustedes, hermanos, que esto no solamente es algo de allá atrás. Vean cómo dice, hermanos, en el libro de 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Ya van a ver ustedes, hermanos, cómo las mentes vulnerables a Satanás y al espíritu del anticristo son aquellos, hermanos, que nunca recibieron la guianza de Dios, nunca aceptaron ser pastoreados por Dios. Miren cómo lo dice ahí, hermanos. Estoy en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10. Amén, hermanos. Dice: y con todo engaño de iniquidad, ¿para quiénes dice? Oiga, hermanos, cómo opera Satanás. Aquí está hablando de Satanás. Dice que opera con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por cuanto, dice, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Cuando alguien no recibe el amor de la verdad para ser salvo, dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron a la injusticia. Yo vuelvo a repetir algo, hermanos. Si usted me dice a mí: yo acepto la verdad, pero yo no sigo a un hombre. Hermanos, la verdad no puede sonar solita. Y una cosa le puedo asegurar: un hombre de mentira no puede decir la verdad. La Biblia dice, y oiga este principio y tomémoslo en el corazón, qué sabiduría: ninguna verdad procede de la mentira. ¿Lo ha leído? Ninguna verdad procede de la mentira. Así que si usted dice: yo estoy seguro que lo que el hermano predica es la verdad, entonces, pero en él no creo yo, se contradice totalmente, porque ninguna verdad procede de la mentira. ¿Cómo puede alguien, hermanos, que es mentiroso predicar la verdad? Es imposible. La verdad, hermanos, es obra del Espíritu Santo. ¿Saben qué dijo Jesucristo, hermanos? Cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Quiere decir, hermano, de que si alguien llega a tener el Espíritu de verdad, es porque es verdadero. Porque el Espíritu de verdad no lo puede recibir el mundo, y está clara en la palabra de Dios, hermanos. Pero si alguien recibe la verdad, es porque es verdadero. Porque, hermano, la palabra de Dios dice, hermanos, no puede, hermanos, el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Así que por su fruto se conoce el árbol. Pero lo que sí es claro, hermanos, es que cuando alguien no acepta ser pastoreado por Dios, no acepta ser guiado por Dios, no acepta la autoridad de Dios, entonces, hermanos, el viento lo comienza a tomar, y el viento lo comienza a dirigir, y el viento, hermanos, lo recibe en su seno.
Como quien dice, allá en el viento, hermanos, está el consolador de los soberbios. Está bueno, no, venite para que vos no sigas a ningún hombre. Venite aquí conmigo, venite para acá. ¿Saben qué le dijo el diablo a Adán y Eva, hermanos? Con que Dios les ha dicho a ustedes, mentira, no morirán. El diablo, hermanos, trató de decirle a Adán y Eva que lo que Dios había dicho era mentira. Y los ridiculizó, como quien dice, ¿y ustedes por qué dependen? Si ustedes pueden ser como Dios, le dijo, Dios les ha dicho a ustedes, mentira, ustedes coman. Ahí se van a dar cuenta que ustedes el día que coman, ustedes mismos, como que ustedes son listos, hombre, si ustedes no son cualquiera. Ustedes pueden ser como Dios sabiendo el bien y el mal. Oiga, como quien dice, si ustedes comen de este árbol, acuérdense, hermanos, que la serpiente no era en sí el diablo era un árbol en la figura del Génesis. El diablo era un árbol de ciencia de bien y de mal, así como Cristo estaba simbolizado por el árbol de la vida, dos árboles. Cristo estaba simbolizado por el árbol de la vida y el diablo estaba simbolizado por el árbol de ciencia de bien y de mal. Pero la serpiente era un animalito, era un medio, es un mecanismo que el diablo utilizó. La serpiente cumplió el papel de un falso profeta, solo para llevar un mensaje a la mujer. No, hombre, con que Dios les ha dicho a ustedes, no, hombre, coman. El día que ustedes coman, ustedes mismos van a ser como Dios sabiendo el bien y el mal. Con la idea, hermanos, de autodeterminarse, como dice, bueno, si vamos a ser nosotros Dios, ¿para qué depender de Él? Ya me entienden, hermanos, que la idea del diablo fue enseñarle al hombre a no tener que depender. Ellos rechazaron la dependencia, no querían depender. Así que viene Adán y Eva, hermanos, y comen, y lo que no se dieron cuenta, hermanos, es que cayeron víctimas de un engaño garrafal. Ellos, hermanos, se zafaron de la autoridad de Dios, pero cayeron bajo la autoridad del diablo. Porque dice la Biblia que el que se somete a alguien para obedecerle, se hace esclavo de aquel a quien obedece. Así que ellos, hermanos, pretendiendo ser libres de no tener que depender de Dios, se volvieron dependientes de Satanás. Salieron de un lado para caer en otro. Esos hermanos como aquellos que dicen, como aquel hermano, tenía un hermano que venía a la iglesia, que tenían sus familiares que iban a otra iglesia, vienen estos y lo comenzaron a criticar. Sí, vos ahí en esa tu iglesia haces todo lo que te dice tu pastor. ¿Por qué no venís con nosotros? ¿Por qué no salís y por qué no vamos acá? Sino que a vos ahí, cala, así te tienen ahí en esa iglesia, ¿ve? Así te tienen y a vos y vos ahí obedeces o seguís a un hombre, y así lo criticaron. Entonces viene y le tocaron la soberbia a aquel, entonces dijo, no, ahí te voy a demostrar, yo no estoy siguiendo a ningún hombre, ahí te voy a mostrar que no. Entonces, para demostrarle que no estaba siguiendo a un hombre, se fue con ellos a pasear un día a una fiesta. No, pues, no está siguiendo a un hombre, está siguiendo a otro hombre, porque de todas maneras fue a hacer lo que aquellos querían que hiciera. ¿Ya me entienden, hermanos? Es una bobera, es una tontera. Cuando alguien, hermanos, no acepta la autoridad de Dios, la de alguien está aceptando, la voz de su mujer o la voz de saber quién, de sus amigos, de su familia, pero de alguien está aceptando. Usted está aceptando la voz de alguien. Y generalmente, hermanos, y cuando usted diga no hay nadie, entonces, hermanos, usted dice yo mismo, yo solito. Entonces, hermanos, sepa que hay el aire, el viento opera, hermanos, en el corazón, en la mente de las personas. Y aunque alguien llegue a pensar, hermanos, que él solito se está autodeterminando, de veras no conoce los principios de las Escrituras. Nosotros, hermanos, tenemos que reconocer las autoridades establecidas por Dios, porque no hay autoridad sino establecido por Dios. Tal vez, hermanos, para concluir, solo vean ustedes, es interesante esto que dijo Jesucristo en Mateo capítulo 23. Con eso concluyo. Mateo 23, fíjense, hermanos, como dice en el verso 34. Por tanto, dijo Jesús, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, o perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Yo os envío profetas, yo os envío sabios y escribas. El Señor Jesucristo, hermanos, advirtió que Él por todas las edades hasta su regreso estaría enviando a este mundo profetas, sabios y escribas, y que iban a ser rechazados. Así que la tendencia, hermanos, es muy normal. La tendencia, hermanos, a no aceptar autoridad es muy normal. Pero eso sí, la tendencia a reconocer, hermanos, lo que Dios ha establecido es personal y voluntariosa. No tiene usted por qué venir, hermanos, a hacer un reconocimiento técnico. No lo haga, porque aquí es discernido.
Nosotros sabemos discernir eso en la iglesia, hermanos. Cuando alguien, hermanos, procede con una gran educación, muy refinado, si usted quiere, aunque así sea muy refinado y muy técnico y muy religioso, nosotros discernimos eso, hermanos. Hay discernimiento. No tiene por qué hacerlo. El día que usted reconozca una autoridad, lo debe de hacer de corazón. Y si lo hace de corazón, Dios a usted le va a recompensar de acuerdo, hermanos, a su propio corazón. Vamos a orar al Señor, hermanos.